Causas de la violencia escolar. Esta es la sesión de hoy. Realmente hemos visto en otra sesión que las soluciones se estaban tomando al revés. En vez de abordar toda la personalidad íntegramente, se miraba más bien los aspectos muy concretos de lo que es los aspectos físicos y sociales. Pero no todos los aspectos sociales, sino después podríamos hablar de comunidad. Y se olvidaban de los aspectos morales y de los aspectos religiosos. Por otra parte, encontramos que los problemas de convivencia establecían una serie de espiral del conflicto, de tal manera que los aspectos menores, si no se solucionaban, iban enrareciéndose y cada vez estaban con mayor y más aguda violencia. Normalmente las causas por las que sucede esto es por una actuación inadecuada de los profesores. Muchos profesores abordan los problemas conflictivos de las aulas por mera intuición, por costumbre. A mí me han educado así, pues yo hago lo mismo. Hasta que al final se ha enrarecido tanto el asunto que echan la toalla, como decimos vulgarmente, es decir, no puedo hacer nada. Otros dicen, aquí quien manda soy yo y voy a defenderme ante estas agresiones y por lo tanto voy a incluso utilizar agresiones, controlarles, aislarles, expulsarles del pasillo. Y muchos prefieren que les expulsen del pasillo para jugar con otros que también harán lo mismo y allí en el pasillo están libres para no atender y jugar. Pero la causa de todo es que desconocen los factores que conducen a la transformación de la violencia. Es decir, no van a la raíz del problema, que es lo que hemos visto antes citando a Maslow. Entre los factores que producen estas crisis de convivencia, he tomado bastante de Harrell, de la República Federal Alemana, y encontramos aquí factores que se refieren al contexto sociofamiliar y otros de tipo escolar. Estos tres primeros, el primero de ellos se refiere a incorporar disvalores en el aula. Muchos están bebiendo, incluso muchos familiares que orientan a los hijos, cuando dicen tú, el primero, o quien te da, tú antes dale y el que da el primero da dos veces, etcétera, etcétera. Pero también hay otro tipo de mensajes que son antivalores y que destrozan la convivencia. Las ideologías. La ideología es un vacío de valor. Entonces, cuando uno da ideología, inmediatamente vacía los valores de los alumnos y entonces están inermes ante los abusadores y quien sea, ¿no? Estas deficiencias de valores por parte de las familias, dejadez, desorden, impuntualidad, laxitud laboral, normalmente traen como consecuencia que el sujeto caiga en manos de bandas que les manipulan. Y al mismo tiempo, en el aula, como vienen con bastante deficiencia cultural, inmediatamente son anómicos, incluso atómicos, es decir, están aislados. Esto choca con los valores del proyecto educativo del centro, que normalmente todo el mundo lo reconoce y dice, bueno, estos son buenos, pero lo que traen no es correcto, y entonces inmediatamente se producen estos sujetos que tienen estos problemas que incorporan desde sus hogares principalmente, y hablaremos de las pantallas, de la violencia. Produce una crisis en ellos, y entonces es cuando entran en disciplina y produce una crisis escolar. Otro grupo es la disintonía entre las aulas y las familias. Pensemos en una familia que, por ejemplo, sea moralmente cristiana, y entonces va a un aula en donde se enseña una serie de valores que no son congruentes con los cristianos, o que no se enseña ningún tipo de valor.
aunque la enseñanza neutra no es neutra, porque es otro tipo de valores. Entonces, este choque provoca una ambivalencia moral en el sujeto. Entonces, ¿qué es bueno? ¿Esto o esto? Estamos enseñando a ser relativistas a los alumnos. Y lo peor de todo es que el alumno entonces rechaza unos valores u otros, o ambos. Y entonces se produce el conflicto entre el alumno, primeramente en el aula y después en el colegio. Ahí vienen muchos casos de vandalismo escolar. Tenemos en este caso la rebeldía del alumno. Lo peor que hay es que se contradigan los valores educativos de la familia y los valores educacionales, que no digo que eduquen necesariamente, del colegio, o al revés. Los valores educacionales, que no quiere decir que eduquen, los de la familia, y los educativos del colegio. Relacionando este segundo grupo de factores con un tercero, tenemos lo que mencionaba antes, las pantallas de la violencia. Las pantallas de la violencia no solamente están proyectando. En 1996 ya presenté en un seminario interuniversitario de teoría de la educación los efectos antieducativos de la televisión, no solamente en cuanto al contenido, en cuanto a violencias y antivalores, sino el proceso de empobrecimiento de la inteligencia y como consecuencia el aislamiento social con la pérdida de la lectura, etcétera, etcétera. Pero es que aquí encontramos actualmente que además se fomenta mucho el egoísmo, el rencor, el afán de venganza. Entonces, tenemos aquí un problema que choca con la real estructura de la familia. Y yo, a veces, dando una conferencia sobre este asunto, me planteo, bueno, ¿quién manda aquí? ¿La televisión o los padres? Mandan en un sentido de orden y mando, sino ¿quién establece ahí la iniciativa a la hora de establecer las relaciones de convivencia? ¿Cuántas peleas hay por ver este programa o el otro? ¿Cómo meten la televisión alrededor de la mesa del comedor y dejándole hueco para que el principal sea la televisión y que oriente y apague la conversación? Entonces todo esto plantea no solamente disintonía, sino una defectuosa en la educación informal. La educación informal es defectuosa actualmente. Si antaño se decían las malas compañías, ahora hay una mala compañía muy grave. Al mismo tiempo encontramos que no solamente son los padres los negligentes que dejan hacer, los consentidores, sino que también las leyes permisivas, el estatismo que hemos dicho, citando a Julián Marías, lo que hace es que el educador, sea el maestro o los padres, estén inermes ante este desbarajuste. Entonces, los abusos, malcríos, malos tratos, sobreprotección, las pantallas violentas, etc., tienen la prioridad. Y estos disvalores se aprenden y ocasionan una cosa muy importante. Es lo que diría Zorín, la voluntad. Es decir, voluntades débiles o ausencia de voluntad. Solamente se dejan llevar por el capricho, el deseo, y no por una reflexión profunda, un discernimiento y ver lo que tengo que hacer, ¿no? En este caso, se contamina el ethos escolar, el clima moral del centro, y entonces surgen las indisciplinas. Recordemos que Barbier decía, muchas indisciplinas son los que el caldo de cultivo para que haya agresión en las aulas. Y viene la espiral conflictiva a más agresión. Con esto tengo que decir que la violencia, según investigaciones, no es debida a la pobreza. Si no, estaríamos diciendo que los pobres son los violentos y los ricos son los buenos. Y hemos visto que estos factores inciden tanto sobre unos que sobre otros. UNICEF México en 1990 ya explicó que las crisis se deben precisamente a la crisis de la familia y a su vez a malas políticas de apoyo y fortalecimiento de las familias. Bueno, pues por lo tanto,
la solución a estos tres factores principalmente consiste en reeducar a los padres para educar mejor a los hijos. El segundo grupo de factores se refieren a lo que es dentro de la escuela. El primero es la docencia hiperespecializada. ¿Cuántas veces hemos oído, oye, ¿tú por qué no exiges buenos modales en tu aula? ¿Por qué no educas en los valores? Yo solamente soy especialista en ciencias o en matemáticas. Yo no tengo por qué meterme en cuestiones de la intimidad de los sujetos. Sin embargo, vemos que en ese centro vas y dices, oye, ¿podemos dar clase de religión? Eso no, o simplemente han solicitado la asignatura de religión y vemos que no han solicitado, es extraño, ¿no? En este caso, el dar materias no éticas o enfocar las materias solamente sin aspectos éticos, sin ver las raíces originarias del saber, que tiene mucho de moral, hace que el sujeto no vaya a las raíces de lo que está aprendiendo y entonces se aleja de esa realidad. La memoriza, pero no la entiende su comprensión radical. Como consecuencia, no atienden en clase, no comprenden, se distraen, viene el fracaso escolar, se frustran, vienen las riñas por la falsa heteroemulación y entonces viene indisciplina y después violencia. La influencia del estatismo sobre la educación es un quinto factor, que sería el segundo respecto a las escuelas. Es la burocratización. Nosotros denunciamos y pedimos a la Administración a través de unas jornadas de investigación que hacíamos cada año en la Universidad de Alicante, que el proceso para tomar la decisión respecto a un hecho que había acaecido en un aula tardaba demasiado tiempo y muchas veces el alumno sufría la penalización y no se acordaba sobre qué. No se trata de que estemos reclamando la penalización, sino un proceso burocrático. Hay que primar las relaciones humanas. Entonces, la burocratización implica una estructuración en funciones, procesos administrativos, va el inspector, pide la programación, nos vemos el proceso, cómo adquieren los alumnos los contenidos, los valores, etc. Esto plantea una rigidez que es contrario a lo que es la tarea profunda de educar. Como consecuencia, la relación es anómica entre el profesor-alumno, entre los profesores y los directores. Entonces, esto en última instancia lo que hace es desautorizar al profesor. El profesor pierde la autoritas, la autoridad, y entonces el alumno se rebela. Indisciplina y como consecuencia violencia. Otra dimensión, porque estos son dimensiones de una misma realidad. El sexto factor es el estructuralismo, que también es estatista. Cuando prima el organigrama en la estructura del centro. Director, profesores, encargados de áreas, encargados de cursos, encargados de clase, y se establecen las relaciones así, con un filtro que al final genera también anonimato. Se pierde la idea de comunidad educativa. Cada aula debe ser una comunidad en donde se viven unas virtudes, no solamente se saben unos valores, sino que se viven unas virtudes. Y entonces, esos esquemas rígidamente prescritos, lo que hacen es congelar la sociabilidad de los alumnos. El alumno pasa de todo. Y entonces no tiene interés. Como consecuencia no mueve la voluntad. Y estamos con una evasión mental que produce los mismos efectos que hemos considerado antes. Y entonces es la deserción escolar. Muchos alumnos están de cuerpo presente y alma ausente en el aula. Y muchos los ponen al final. Y entonces estos, cuando llega la adolescencia, como hemos dicho, se dan cuenta, no hemos aprendido nada. Y no son vegetales. Piensan y al final tienen juicio crítico y dicen, bueno, entonces, ¿qué hacemos aquí? Y se rebelan y tenemos actos de indisciplina. Y otro problema que tenemos
y es importante, es el problema de los objetivos. La administración propone objetivos de aprendizaje, ahora competencias. Entonces, si estos objetivos están demasiado elevados o se aprueba a todo el mundo, entonces no aprenden. Y aquí yo traigo a colación lo que decía la UNESCO en 2004. Un malestar general se hace notar. Es la pérdida de confianza en la escuela, que está asociada a un sentimiento bastante generalizado del descenso de nivel. Y esto sucede en todas las regiones del mundo. Si establecemos un mapa mundi donde señalamos en diferentes colores las zonas de mayor fracaso a menor fracaso y de mayor violencia a menor violencia, veremos que son casi coincidentes. Y es que una cosa trae la otra, es la pescadilla que se muerde la cola. Por lo tanto, rebajar continuamente el nivel de estudios, el nivel de exigencia, eliminar el esfuerzo, es eliminar la humanidad, porque la persona tiene que esforzarse para ser más y mejor. Como consecuencia de ello, tenemos que el alumno se desalienta, tanto si se lo dan todo hecho, con lo cual no tiene incentivo para ir a más, como si se le hace imposible el aprendizaje por exigir demasiado. Hay que poner las cosas a un nivel para que el alumno se halle situado ante un problema académico, un problema de relación de convivencia, y que le cueste un poquito solucionarlo para que dé el salto cualitativo y sea más y mejor. Entonces, si eso no se produce como solución, tenemos la heteroemulación, que hace que haya celos entre unos y otros. Tú eres el mejor, yo soy el peor, tú sabes, yo no sé, y entonces es cuando vienen los acosos y el compicheo para atacar a fulano o mengano. Vienen insultos, peleas y conflictos. Hay que decir que la desenculturación, el aprobar a todo el mundo, es una especie de analfabetismo moral. Y esto trae como consecuencia la moralidad de la gente. Y una gente sin moral, cuando egresan, generan más conflictos y más violencia en la sociedad. Por lo tanto, si recapitulamos, hemos de ver que para educar hay que volver a la persona. No hay que fijarse solamente en las estructuras, en los contenidos, sino en el sujeto. No hay que mirar solamente la macroeconomía. No solamente hay que instruir. No hay que dar ideología. Esto no es lo más importante. Lo más importante es que el sujeto alcance su madurez, y para esto es necesario que el sujeto se comprenda a sí mismo, que sepa hacer exámenes de conciencia al discernir sobre su sentido del mundo. ¿Para qué estoy yo aquí? ¿A dónde vengo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Etcétera. Y entonces uno aprende a dominarse, que esta es la clave, para que aprenda a dominarse en los límites de la propia actuación. Y entonces esto implica ordenar la agresividad que es natural en el sujeto. Es decir, todos, para intentar ser más y mejores, tenemos una dimensión que es la agresividad. Lo que muchos la traducen como agresión. La agresividad es algo natural. Hay árboles que crecen más por la agresividad para conquistar sol. No tenemos la agresividad para ser más y mejores. Entonces, si no damos los instrumentos educativos pertinentes, el sujeto se desvirtúa, entonces la agresividad la convierte en agresión. Y entonces cuando viene todo el problema del que estamos hablando. Muchas gracias.